Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña, pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a éste lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos, matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, y dejándole se fueron. Para poner este pasaje en contexto, sobre todo para aquellos que nos visitan en el día de hoy, estamos estudiando desde hace tiempo ya el Evangelio de Marcos versículo a versículo, y ha sido verdaderamente fascinante exponernos cada domingo con interrupciones aquí y allá a esta biografía teológica de nuestro Señor Jesucristo y contemplar la gloria de este Rey que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Y como uno de los pastores de la iglesia, el anhelo de mi corazón es que el estudio de los 11 capítulos que hemos visto hasta aquí hayan contribuido a acrecentar nuestro amor, nuestra admiración y nuestro deleite por la persona de Jesús. En este momento nos encontramos en la última semana de su ministerio terrenal. 2 días antes, el llamado Domingo de Ramos, Jesús había entrado en la ciudad de Jerusalén en medio de una multitud que se había congregado para celebrar la fiesta de la Pascua, y ese detalle es extremadamente importante. Habían miles y miles de personas en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, y muchos aclamaron a Jesús como el Mesías que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Si nosotros pudiéramos viajar en el túnel del tiempo, como decíamos hace unos domingos atrás, si hubiéramos llegado a ese domingo en la ciudad de Jerusalén, habríamos pensado que Israel estaba experimentando un avivamiento espiritual. Pero el Señor sabía que eso no era así. El Señor sabía que todo ese supuesto fervor religioso no era más que una fachada, era un ritualismo sin vida y sin corazón, como la higuera que Jesús maldijo al día siguiente, llena de hojas, pero sin frutos. Ese mismo día, lunes en la mañana, el Señor expulsa del templo a los mercaderes, a los cambistas, y acusa a los líderes religiosos de la nación de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Toda la tensión que se había estado acumulando a través de su ministerio estaba a punto de estallar. Los líderes religiosos de Israel llegaron a la conclusión de que si querían preservar su posición de influencia en Israel, ellos no tenían otra salida que acabar con Jesús. Así que se confabulan contra él y deciden confrontarlo con una serie de preguntas capciosas para atraparlo con sus propias palabras y acusarlo de blasfemia delante del pueblo.
En el estudio anterior consideramos la primera de estas preguntas que tenía que ver con la autoridad de Jesús. Dice en el versículo 27 del capítulo 11 que llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, los miembros del Sanedrín, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? En otras palabras, ¿dónde están tus credenciales para hacer lo que tú haces y para decir lo que tú dices? ¿Quién te dio a ti esa clase de autoridad? Porque no fuimos nosotros. Pero en vez de responder a su pregunta, Jesús los pone entre la espada y la pared. Dice en el versículo 29, Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Respondedmela y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Este es el tipo de pregunta perder. Este es el tipo de pregunta en la que tú no puedes salir ileso. No importa lo que tú respondas. Versículo 31, y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Si ustedes aceptan que Juan el Bautista era un profeta verdadero enviado por Dios, él dio testimonio acerca de mí, de que yo soy el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Si ustedes aceptan la autoridad de Juan, tienen que aceptar mi autoridad. Versículo 32. Pero si decimos de los hombres, vamos a tener un problema. Porque la mayoría del pueblo reconoce a Juan el Bautista como un profeta verdadero, como un profeta enviado por Dios. Y nosotros decimos ahora que Juan el Bautista era un hombre común y corriente. Podemos ser acusados de blasfemos por despreciar a un enviado de Dios. Así que ellos deciden jugar al juego de hacerse el tonto. Dice en el versículo 33 que ellos le respondieron a Jesús: no sabemos. Y Jesús les dijo: bueno, pues tampoco yo los diré con qué autoridad yo hago estas cosas. Si ustedes no quieren saber la verdad, yo no tengo por qué decirles la verdad, porque a ustedes no les interesa. Ahora, es en ese contexto que el Señor les dice la parábola que vamos a estudiar en la mañana de hoy en Marcos 12. Y es importante que coloquemos esta parábola en ese contexto. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Eso es básicamente lo que es una parábola. Una historia terrenal con elementos muy conocidos, pero con un significado espiritual detrás. Y como veremos en un momento, la enseñanza de esta parábola es tan clara que fortaleció la determinación de los líderes religiosos de Israel de matar a Jesús. Así de clara era la parábola. Se trata de una historia muy simple, pero con una enseñanza contundente. Yo le ruego al Señor que todos los que estamos aquí en esta mañana entendamos que de alguna manera u otra nosotros estamos inmersos en esa parábola. Por favor, no pienses ni por un momento que esto tiene que ver con un grupo de hombres llamados los fariseos que vivieron hace miles de años y que eso no tiene nada que ver con nosotros. Porque mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, hermanos miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, esta parábola tiene que ver contigo. La historia de esta parábola es para ti. No es para tu vecino, es para ti. Versículo 1. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a los labradores y se fue de viaje. La razón por la que quise leerles Isaías capítulo 5 en nuestra lectura continuada de la palabra de Dios es porque este versículo es una cita casi textual de Isaías capítulo 5, la canción del amado a su viña. Y allí se compara al pueblo de Israel con una viña sembrada de vides escogidas. De hecho, ¿dónde estaba Jesús enseñando esta parábola? Estaba en el templo de Jerusalén.
Y resulta que en el templo de Jerusalén estaba esculpida en la pared una mata de vid hecha de oro. Herodes había hecho esa escultura para el pueblo de Israel, y con el paso de los años los judíos comenzaron a añadirle hojas, comenzaron a añadirle ramas, comenzaron a añadirle frutos hechos de oro. Así que en la mente de los judíos era bien claro que una mata de vid simbolizaba la nación de Israel. Y obviamente el dueño de la viña es Dios el Padre, que había plantado y cuidado a la nación de Israel para dar a conocer su gloria entre las naciones. Israel no existía para sí mismo. Israel existía para la gloria de Dios, como dice en Isaías 43, versículo 7. Dios los colocó en un lugar estratégico para que todas las naciones que pasaran por ese lugar conocieran al Dios de Israel. Esta viña estaba bien protegida, esta viña tenía todo lo que se requería para producir buenos frutos. De hecho, como dice en el texto de Isaías que leímos hace un momento, Dios mismo dice, ¿qué más yo pude haber hecho a mi viña que yo no haya hecho? El dueño de la viña se fue lejos, se fue de viaje y arrendó a unos labradores esperando que la administraran apropiadamente y que a su tiempo le dieran la renta que había sido acordada. Estos labradores obviamente representaban a los líderes de Israel, los líderes religiosos y políticos de Israel. Pero resulta que al tiempo de la vendimia, es decir, cuando se comienzan a recolectar las uvas, cuando se comienza a producir el fruto de la vid, el vino, las pasas, el dueño envía a uno de sus siervos para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña, dice en el versículo 2. Pero estos labradores malvados le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. ¡Wow! Esto es una afrenta contra el dueño de la viña. Pero en vez de reaccionar contra estos labradores malvados, dice Jesús que el dueño sigue tratando con ellos para hacerlos entrar en razón. Así que vuelve y le envía a otro siervo. Versículo 4, de nuevo le manda a otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Pero de nuevo este hombre es paciente. Y le envía a otro siervo y a este lo mataron. Pero este hombre sigue siendo paciente. Yo quiero que la palabra paciencia quede en vuestras mentes en el día de hoy. Este hombre es paciente. Y envía a otro siervo y a otro siervo y a otro siervo. Dice en el versículo 5 que envió a otros muchos. A unos los golpearon, a otros los mataron. Este hombre estaba en todo su derecho de enviarles un ejército de hombres que acabaran con ellos, pero nuestro Dios es paciente, nuestro Dios es tardo para la ira, Él es grande en misericordia, así que en vez de pagarles como merecían, Él les enviaba a sus profetas. Esos son los siervos de la parábola. Dios les enviaba profetas que anunciaran al pueblo su palabra, que llamaran a la nación al arrepentimiento, pero lo que recibieron en cambio estos profetas fue una descarga de ira y de violencia. En Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesús describe a Jerusalén. Oigan esta descripción de Jesús acerca de Jerusalén. Describe Jerusalén como la ciudad que mata a sus profetas. La ciudad que mata a sus profetas y que apedrea a los que son enviados de Dios. Mis hermanos, lean el Antiguo Testamento y esto es lo que van a encontrar una y otra vez, desde Moisés hasta Malaquías. En estos días estoy leyendo en mi lectura devocional diaria el libro de Números. ¡Wow! Era para volverse loco. ¿Cuánta lucha cogió Moisés con el pueblo de Israel? La historia de Israel en el Antiguo Testamento está teñida con la sangre de los profetas. Ahora, este problema no se limita a los judíos.
Yo les decía, ¿verdad? Al principio, no quiero que ustedes lean esta parábola como algo que pasó hace 2000 años, que tiene que ver con gente de hace 2000 años. No, esta parábola tiene que ver contigo. Dios en su paciencia y en su bondad envía pastores, envía predicadores que anuncien las buenas nuevas de salvación en Cristo. Pero esto es insoportable para mucha gente porque ellos no quieren ser expuestos a la realidad de su condición delante de Dios. El evangelio molesta. El Señor llegó a decir en un momento a los judíos, en Juan capítulo 8, versículo 45, ustedes no me creen porque yo digo la verdad. ¿Oyeron eso? El Señor le está diciendo aquí, ustedes no me creen a pesar de que yo digo la verdad. No. Lo que él está diciendo es, ustedes no me creen precisamente porque yo les digo la verdad. Ustedes aman la mentira. Ustedes quieren escuchar que son personas fantásticas, que no necesitan el perdón de Dios. Ustedes quieren falsos maestros que les rasquen el oído. Ustedes no quieren hombres fieles en el púlpito que les prediquen la palabra de Dios. Que les digan lo que Dios piensa acerca de ustedes. No. Ustedes no quieren eso, le dice Jesús. Y precisamente por eso me aborrecen a mí y aborrecen a todos los que predican mi palabra. Porque los expone a una verdad que ustedes no quieren oír. Ustedes no quieren oír esa verdad. Y esta es la condenación, dice en Juan capítulo 3, versículo 19, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero ahora viene la parte más sorprendente de esta historia, a partir del versículo 6. En un intento final por ganar el corazón de estos hombres malvados, el dueño de la viña toma la decisión de enviarles a su único hijo. Versículo 6. Todavía le quedaba uno, un hijo amado. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Ellos mataron a mis siervos, pero yo voy ahora a enviarles a mi hijo amado. Y tal vez esto los moverá a respetarlo. Tal vez respetarán a mi hijo. Y obviamente, estas palabras nos recuerdan las palabras de Dios el Padre en el bautismo y en la transfiguración. ¿Recuerdan? Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia. Ahora, no pierdan de vista el contraste tan marcado que hay aquí en esta parábola entre el hijo y los siervos. Hay un contraste aquí. Aquellos eran muchos, este es uno solo. Uno solo, porque no hay nadie como Jesús. Él es el unigénito del Padre. Y por si acaso la palabra unigénito no significa el primero que fue engendrado. La palabra monogenos lo que significa en el texto griego es único en su clase. Él no es, nadie es como él. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como dice el credo niceno. No hay nadie como Jesús. Aquellos eran muchos, este es uno solo. Aquellos eran empleados del dueño, este es el heredero de la viña. Aquellos eran predecesores en cadena, este es el último, como dice el versículo 6. Jesús es la revelación final de Dios, Él es la verdad encarnada. Mis hermanos, no hay nadie como Jesús. Eso es lo que Él está diciendo de sí mismo en esta historia. Piensen en esto, en la conciencia que Jesús tenía de quién Él era. Él está diciendo a los fariseos, yo soy único.
Yo soy único, yo soy el hijo amado del Padre, yo soy el hijo del hombre y el hijo de Dios al mismo tiempo. ¿Cómo debían reaccionar estos labradores al tener delante de sí al hijo del dueño? Bueno, lo lógico hubiera sido que le mostraran a él el mismo respeto que debieron haberle mostrado al dueño, al papá. Pero no fue así. Versículo 7. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. ¿Ustedes se imaginan lo que pudo haber pasado por la mente de estos hombres del Sanedrín al escuchar esa parte de la historia? Porque muy probablemente la noche anterior ellos estaban reunidos conspirando contra Jesús. De hecho, estas palabras son muy similares a la que Caifás, el sumo sacerdote, le dice a los miembros del Sanedrín en Juan capítulo 11, versículo 50. Es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Matemos al heredero y la heredad será nuestra. Increíble. Ellos estaban trabajando en una viña que no era suya, era rentada. Pero en vez de darle al dueño la parte de los frutos que le corresponde, ellos deciden matar al hijo para quedarse con la viña. ¿Saben lo que Jesús nos está revelando aquí? ¿Cuál es la raíz del problema del corazón humano? Jesús está revelando aquí, en esta historia que parece tan sencilla, la raíz del problema del corazón humano. Dios es nuestro dueño, porque Él nos creó. Mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana, entiéndelo de una vez por todas, tú no te perteneces, aunque tú no seas cristiano. Dios es tu dueño, porque Él te creó, porque Él es el que te mantiene con vida. Dios es el dador y sustentador de la vida. Pero en vez de vivir para Él, en vez de darle gloria, nosotros queremos pretender que somos personas autónomas, que nos valemos por nosotros mismos y que merecemos vivir para nosotros mismos. En el fondo de nuestros corazones queremos que la viña sea nuestra. Ese es el problema. No queremos que el fruto de nuestra vida sea para Dios. Lo queremos para nosotros mismos. Vivir para nuestra propia gloria. Haciendo nuestra propia voluntad. Estos hombres de la parábola creían que matando al heredero podían adueñarse de la heredad. Por eso decía el ministro puritano Thomas Watson que todo pecado es intento de deicidio. ¿Saben lo que eso significa? Que todo pecado es un intento de asesinar a Dios. Es un intento de asesinar a Dios. La humanidad incrédula y pecadora pretende sacar a Dios de su trono. Erradicarlo del universo. Porque quieren esa gloria para sí. Matemos al heredero y apoderémonos de la heredad. Dice el comentarista David Garland que la codicia hace que los seres humanos quieran tener lo que no deberían tener. Les hace creer, dice él, que ese deseo, el deseo de tener lo que solo a Dios le corresponde, tiene que satisfacerse sin importar el costo. Y entonces, dice Garland, empezamos a ver a los demás como cosas a las cuales podemos sacarle provecho. Y nuestros deseos se convierten en nuestros dioses. Y entonces Garland pregunta, ¿acaso piensan los seres humanos que por sacar a Dios de sus vidas pueden simplemente tomar el control de sus destinos terrenales y eternos? Y él responde, parece ser que sí. Parece ser que sí. Ese fue el razonamiento
de estos labradores. Vamos a matar al heredero. Y automáticamente la viña será nuestra. Y dice en el versículo 8 que le echaron mano al hijo del dueño, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Y esto es una posible referencia al hecho de que Jesús fue crucificado en las afueras de Jerusalén, como un proscripto, como alguien que ha sido expulsado de la comunidad por blasfemo, para recibir la maldición y el castigo de Dios. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, mas nosotros le tuvimos por herido de Dios, por azotado de Dios y abatido, dice en Isaías capítulo 53. Esta es la historia de la parábola, pero ahora viene la aplicación. Ahora Jesús va a meter la daga en el corazón de estos hombres. Versículo 9. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? La gran pregunta. ¿Qué hará entonces? ¿Qué ustedes creen que debería hacer el dueño de la viña? Por el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 21, versículo 41, sabemos que fueron los líderes religiosos de Israel los que respondieron la pregunta. Y en Mateo tenemos la versión más completa. Dice que ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Qué genial es Jesús, ¿verdad? Qué genial. Él está haciendo con ellos lo mismo que Natán hizo con David. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Natán fue a confrontar a David con su pecado, le dicen David, yo tengo una historia que contarte. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía una sola ovejita, y entonces ese hombre rico, se adueñó, se apropió de la ovejita del hombre pobre y se la comió. ¿Qué tú crees, David, que deberíamos hacer con ese hombre rico? Y por supuesto ellos de inmediato, David les dijo a Natán: ese hombre merece la muerte. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Es tan fácil, ¿verdad?, para nosotros pasar juicio sobre los demás. Es tan difícil que nos evaluemos objetivamente a nosotros mismos. Estos hombres fueron muy acertados en el veredicto. De hecho, eso fue precisamente lo que sucedió. Israel, como la nación escogida por Dios, como pueblo de Dios, fue desechado. Israel fue desechado y la heredad fue traspasada a la iglesia, formada por todos aquellos que de todo tribu, pueblo, lengua y nación han puesto su confianza únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados. Eso fue precisamente lo que sucedió. El Señor le quitó la viña a estos labradores malvados y se la dio a otros, a ti y a mí. Así que la conspiración de estos labradores malvados no solo terminó destruyéndolos, sino que ese fue el medio que Dios usó para exaltar a su Hijo y traer salvación a muchos, porque así estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús le dice en el versículo 10, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Me encanta esta parte del Evangelio de Marcos. Esta es una salida magistral de parte de Jesús. ¿Por qué le está citando aquí el Salmo 118? Y lo importante de este salmo es que los judíos lo cantaban cada año al final de la Pascua. Habían unos salmos que comprendían el gran Jalel, Salmo 113 al Salmo 118. Y los judíos cantaban estos salmos durante la semana de la Pascua. Y el Salmo 118 era el salmo que cantaban al final.
De hecho, algunos estudiosos del Nuevo Testamento entienden que cuando dice en Mateo capítulo 26, versículo 30, que Jesús y los discípulos cantaron un himno cuando terminaron de comer el Cordero Pascual en el aposento alto, ellos cantaron el Salmo 118. Cientos de años cantando esas palabras, sabiendo que el Salmo 118 era un salmo mesiánico. Y ahora Jesús les dice a los líderes religiosos de Israel, o sea, a los doctores en teología, a los eruditos, ¿es que tampoco ustedes han leído esa palabra, esa escritura? Ustedes no conocen el Salmo 118. Porque en ese salmo que ustedes cantan todos los años, dice que los constructores desecharon una piedra que vino a convertirse en piedra angular del edificio. ¿Ustedes no leyeron eso? La piedra angular era la que se colocaba en el cimiento de una edificación, en el punto de unión entre dos paredes, y por lo tanto era una piedra sumamente importante porque de ella dependía la estabilidad y la simetría de todo el edificio. Si la piedra angular estaba dañada, el edificio entero estaba mal. Así que era una piedra que los constructores tenían que chequear cuidadosamente, tenían que medir cuidadosamente. Y el Salmo 118 dice que los constructores en Israel tomaron una piedra y después que la examinaron dijeron, no sirve para nada. Es una piedra inútil. Pero esa piedra que los constructores rechazaron probablemente para la edificación del templo en un giro inesperado de la historia, fue la piedra escogida por Dios para colocarla en el edificio como piedra angular. ¿Ustedes no leyeron ese texto? Les dice Jesús. Increíble, ¿verdad? Lo que los hombres rechazaron como inútil e inservible es la piedra escogida por Dios para la construcción del nuevo templo, para la construcción de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, nuestro glorioso, bendito, amado Señor Jesucristo. Esto fue hecho de parte del Señor, dice el salmista, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Increíble, hermanos. Estos hombres cantaban cada año estas palabras y sabían que este salmo hablaba del Mesías, pero no podían entenderlas. ¿Saben por qué no podían entender la Biblia? Porque ellos no soportaban a Jesús. Y Jesús es la clave para entender toda la Escritura. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuáles fueron las palabras que usaron para aclamar a Jesús las multitudes cuando Él entró en Jerusalén el domingo de Ramos? ¿Recuerdan las palabras? Lo estudiamos hace unos domingos atrás. Hosanna. Hosanna es una palabra hebrea que significa sálvanos ahora, te rogamos. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pregunta, ¿dónde se encuentran esas palabras? En el Salmo 118, en el Gran Jalel, en los versículos 25 y 26 del Salmo 118, que se encuentran inmediatamente después del texto que Jesús acaba de citar aquí sobre la piedra angular. Ellos tenían ese salmo en sus mentes porque ellos habían venido a celebrar la Pascua. Ellos sabían que este salmo hablaban del Mesías, pero como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y estos hombres no querían ver lo que era obvio. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, que veremos más brevemente, la reacción a la parábola. Y hemos visto la historia de la parábola,
la aplicación de la parábola. Veamos ahora la reacción a la parábola, versículo 12, y procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y dejándole, se fueron. Estos hombres escuchan la parábola, entienden perfectamente lo que el Señor está enseñando aquí, pero en vez de arrepentirse de su rebeldía y de la dureza de sus corazones, ellos salieron de allí a cumplir lo que Jesús había predicho que iba a suceder en el versículo 7. Se reunieron a planificar cómo matar al hijo del dueño. Lo que Jesús acaba de decir, ellos salieron a cumplirlo. ¡Qué ironía! Ellos sabían que debían moverse con cuidado por causa de la multitud, porque muchos veían a Jesús como profeta, dice en el texto paralelo en Mateo capítulo 21, versículo 46. Ellos tenían temor de la gente. Temor de que se levantara oposición contra ellos al oponerse a Jesús. Ellos tenían temor a perder su estatus de influencia delante del pueblo. ¿Se dan cuenta de cuál era el problema de estos hombres? Que su temor iba en una dirección equivocada. En vez de temerle a Dios, le temían a la gente. El temor iba en una dirección equivocada. La opinión que los demás tenían de ellos era extremadamente importante. Y mi amigo, óyeme bien, óyeme. Hay solo dos opciones. O tú le temes a Dios o tú le temes a la gente. Y no me digas que no. Examina tu corazón. ¿Saben que cada vez que yo oigo a una persona que me dice, yo no le tengo temor a lo que diga la gente, ya yo sé que me está mintiendo? Porque el que no tiene temor de lo que diga la gente, no tiene temor de que nosotros creamos que él tiene temor de lo que diga la gente, y por lo tanto no lo dice. ¿No se entendió? Si tú dices, a mí no me importa lo que diga la gente, tú lo estás diciendo porque te importa que yo crea que a ti no te importa, sí que te importa. Porque al que no le importa lo que diga la gente no lo dice, porque no le importa. Ahora se entendió. O le temes a Dios o le temes a la gente. La opinión de los demás era extremadamente importante para estos hombres porque de eso dependía quedarse con la heredad. No olviden que ese es el problema. Ellos querían mantenerse en un lugar de prestigio social y religioso. Ellos querían seguir recibiendo gloria para sí mismos. Finalmente encontraron la manera y 3 días más tarde crucificaron a Jesús. Pero ¿saben qué sucedió? Que en vez de quedarse con la heredad, terminaron perdiéndola. Terminaron perdiéndola. Unos años más tarde, en el año 70, después de Cristo, Tito Vespasiano, el general romano, hijo del emperador, atacó la ciudad de Jerusalén. Y el templo quedó completamente destruido. No quedó piedra sobre piedra que no fuera arrasada, tal como Jesús había profetizado. Y con la destrucción del templo se fue abajo toda la estructura religiosa de Israel. Desde hace 2000 años Israel no tiene sacerdotes. Desde hace 2000 años Israel no tiene templo y no puede tener sacerdocio porque todos los récords se perdieron. Ya nadie puede trazar su linaje. Ya nadie puede decir que viene de los levitas ni que viene de la familia de Aarón. Todo el sistema religioso de Israel quedó devastado en el año 70 hasta el día de hoy. No pudieron quedarse con la heredad y tampoco pudieron acabar con Jesús. De hecho, ellos fueron instrumentos en las manos de Dios
para que miles y miles y miles de millones a través de la historia reconozcan a Jesús como aquel que murió para salvarnos, como aquel que resucitó al tercer día, como aquel que ascendió a los cielos, como aquel que está sentado a la diestra del Padre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. La piedra que los arquitectos y constructores de Israel desecharon vino a ser la piedra del ángulo de un nuevo templo espiritual formado por gentes de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y nación. ¿Saben lo que eso significa, mis amados hermanos? Que lo que debió haber hecho Israel, ser de bendición para todas las familias de la tierra, dar un testimonio fiel en el mundo del Dios vivo y verdadero, ahora Dios lo está haciendo a través de su iglesia. Él le dio su viña a otros que iban a dar los frutos que él quería. Y lo que más me sorprende es que eso incluye a muchos judíos que a través de la historia han abrazado el evangelio. Es como dice Pablo, desechó Dios completamente a Israel, diciendo no de ninguna manera porque yo soy israelita. Yo soy israelita, Dios ha estado salvando judíos y ¿saben cómo lo ha estado haciendo a través de la iglesia? Me llama la atención este comentario que hace Lucas, el historiador, en Hechos capítulo 6. Dice en el versículo 7, hablando del crecimiento de la iglesia en sus primeros años, que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oh, interesante. Y yo me pregunto, ¿existe la posibilidad de que algunos de esos sacerdotes estuvieran en el templo cuando Jesús dijo la parábola en Marcos 12 contra ellos? ¿Existe esa posibilidad? Yo creo que sí. No olviden a Saulo de Tarso, el hombre que respiraba amenazas contra los discípulos de Jesús, como dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, y terminó convertido en el más grande evangelista que ha tenido la iglesia de Cristo a través de toda su historia. La iglesia está dando los frutos que Dios quería. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas, yo voy a arrendar mi viña a otros. Y miren si han dado fruto, que hay un grupo de dominicanos aquí sentados en el año 2017, alabando al Señor. Y en todo el país cientos de iglesias llenas de cristianos. Porque nadie puede impedir que Dios haga lo que Él quiere hacer. Mi hermano, fue por la gracia de Dios y el poder del Evangelio que estos sacerdotes y el mismo Pablo fueron convertidos de enemigos en discípulos. Y fue por esa misma gracia y por ese mismo poder que nosotros somos parte de la iglesia hoy. Mi amado hermano, nunca olvides que de no haber sido por la paciencia, por la misericordia de Dios, todos nosotros estaríamos del lado de los labradores malvados. Todos queríamos apropiarnos de esa viña, pero no es así. Todos queríamos vivir para nuestra propia gloria, hacer nuestra propia voluntad, hasta que Dios abrió nuestros ojos. Hasta que Dios nos rescató de esa vana manera de vivir, como dice Pedro en su primera carta, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados por precio de sangre, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros somos ahora los labradores de la viña. Nosotros somos ahora los labradores de la heredad de Dios, que debemos dar fruto para su gloria. Predica, mi amado hermano, predica, comparte con otros las buenas nuevas de salvación en Cristo, porque este evangelio y esa gracia no han perdido su poder. Porque no hay un corazón tan duro que no se pueda enternecer con el poder de la gracia de Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo te ruego, mi amigo, que te mires a ti mismo en el espejo de esta parábola. Porque hay solo dos opciones aquí. Solo dos. O estamos del lado de los labradores malvados que quieren matar al heredero para quedarse con la viña. O estamos del parte de aquellos que reconocen a Dios como su dueño, como el dueño de su existencia, y por su gracia y en dependencia de su espíritu están dando frutos para su gloria. No hay otra opción. ¿A cuál grupo perteneces tú? Usando la otra figura que aparece en el pasaje, o estamos del lado de aquellos que desechan a Jesús como una piedra inútil e inservible, o pertenecemos a ese templo espiritual en el que Dios ha colocado a Jesús como su piedra angular. ¿Tú estás dentro o fuera de ese templo? Mi amigo, no persistas peleando una batalla que tú no vas a poder ganar. No solo porque Dios es invencible, sino porque al pelear esa batalla estás peleando contra ti mismo. Esta batalla que tú estás peleando, la estás peleando contra ti. ¿Por qué mantenerte alejado de un Salvador como Jesús? Si en todo el universo no hay nadie como Él. Solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él se nos ofrece de pura gracia el don de la vida eterna. Solo en Él somos recibidos en la presencia del Padre y somos amados con una clase de amor que es paciente a nuestras faltas y debilidades y al mismo tiempo opera en nosotros para seguir enderezando en nuestra vida lo que está torcido. ¿Por qué tú quieres desechar a un Salvador como Jesús? ¿Por qué estás peleando contra ti mismo? ¿Por qué te estás haciendo ese daño? Oh, que el Señor derrame abundante gracia hoy en medio de esta iglesia, concediendo a los creyentes una visión más clara de la gloria, la hermosura, la magnificencia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y atrayendo a otros con cuerdas de amor a la cruz del Calvario, para que abracen a Cristo por la fe con todo su corazón.